Bueno, vamos a, vamos a conversar un poco acerca del tema de la historia y el análisis de la imagen, con base pues en estas lecturas que hemos hecho durante este último mes. Entonces, pero nos vamos a basar en las experiencias artísticas tal como las interpretamos en este momento, porque pues no siempre fue así. Eh, en la antigüedad se entendía arte como todo lo que requiriera una destreza para construir algo, ¿no? Entonces, tenía que ver con el seguir las reglas. No existía arte sin reglas, ¿sí? Todo lo que fuera producto de la inspiración no podía considerarse arte. Y aquí hay un tema bien interesante porque eso generaba digamos, como un concepto mucho más amplio de lo que era arte. Ahí se incluían, además de oficios, y las ciencias también eran denominadas artes. Y es interesante porque no se le daba una importancia, una relevancia a las artes visuales, como por ejemplo la escultura y la pintura. Porque digamos que había dos clasificaciones de los artes, algunas que requerían solo un esfuerzo mental y esas se llamaban liberales, y otras que requerían un esfuerzo solamente físico y esas las llamaban vulgares o comunes, después las llamaron mecánicas. Y la pintura y la escultura no clasificaban ahí, en ninguna de las dos. Entonces como que no le daban mucha importancia. No se dudaba que eran artes, pero no se incluyeron en las listas, digamos así, oficiales que en su momento Radolf y Hugo plantearon, ¿no? Eh, no fue sino hasta después que se le dio la importancia al tema. Pero digamos que esas artes visuales, digamos que la escultura, por ejemplo, y la pintura también, pero la escultura inicialmente tuvo una fuerza muy grande en términos de su relación con la muerte. Entonces, había una representación de la muerte a través de una necesidad de representar la muerte a través de la escultura, por ejemplo. Las primeras imágenes que el hombre elaboró estaban dedicadas a la muerte. Por ejemplo, para un griego antiguo, ver era vida. Perder la visión era morir, ¿no? Entonces, la imagen era un símbolo de vida y su relación con la muerte. Entonces venían ya las imágenes que venían adornando las tumbas en diferentes culturas desde hace muchos siglos. De hecho, el término representación viene de ahí, ¿no? Una figura moldeada que ha sido pintada para las exequias que representaban a los difuntos. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, una imagen del sepulcro de Álvaro de Luna y Juana de Pimentel, que eran pues, personas de la aristocracia eh, española. También está, ¿no? Esa es una imagen del sepulcro del infante Don Felipe, pues de la realeza española. Y como esto en Francia también se usaba que a esas figuras importantes se les acompañaba o sus féretros en las ceremonias fúnebres eran cubiertas con losas donde se esculpía su imagen, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Para rendirle algún tipo de tributo, de culto y además por el hecho claro de que el cuerpo expuesto se dañaba, ¿no? Había un tema ahí de putrefacción que era complejo y digamos que la representación en esas honras fúnebres que podían tardar hasta, no, hasta 40 días, mmm, esa representación a través de estas esculturas era fundamental pues en ese momento. Muy bien. Bueno, el tema es que esto sigue hasta por ejemplo, a mediados del siglo XIX, después de la aparición de la fotografía, empieza a representarse a los muertos a través de la fotografía también. Entonces aquí vienen imágenes donde la familia posa alrededor del cuerpo del muerto, ¿no? Un poquito grotesco puede verse hoy, pero era normal querer perpetuar la imagen de esa persona que ha muerto. Aquí, por ejemplo, un par de gemelos, uno de los dos muere y pues los dos están posando en esta fotografía como manera de perpetuar la imagen de la persona o a través tal vez de la imagen querer perpetuar la misma persona. Esta es otra imagen. Esta es bien interesante porque aquí se ve que la única figura que está nítida
es la persona que ha muerto, ¿no? El cuerpo, el cadáver. ¿Por qué? Pues básicamente porque no se puede mover. Seguramente es una fotografía de alta, de larga exposición, donde las dos personas que están vivas inevitablemente en algún momento se van a estar moviendo un poco y por eso parecen un poquito borrosos, pero la única persona que parece nítida es el cuerpo, pues, de esta persona que murió. Interesante el análisis desde ese punto de vista, ¿no? Y hablando pues del análisis, metiéndonos ya un poquito más en el análisis, es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta que toda imagen tiene un mensaje, que no necesariamente es un mensaje puesto allí de manera intencional por el autor. Puede ser un mensaje que se puede obtener de la lectura del análisis, de la lectura de la imagen, ¿no? Del análisis de la imagen. Entonces, pero bueno, ¿por qué hay que analizar una imagen, no? Porque ¿por qué debe ser analizada? Y además, ¿qué debemos analizar y cómo se analiza? Bueno, aquí no vamos a responder esas preguntas, salvo por allá de pronto dar un esbozo de alguna forma de análisis, pero simplemente como para que planteemos unas preguntas que pueden estar alrededor del tema. Es bien interesante el tema porque además está permeado ese análisis de, por ejemplo, qué pretende el autor de una imagen decir u ocultar, tal vez, a través de su obra, ¿no? ¿Realmente podemos llegar a saber qué quiere el autor? Interesante. Digamos que cuando hablamos del análisis de imágenes y vamos a analizar imágenes, casi que es imprescindible hablar de la Mona Lisa, pues. Entonces ahí esa es una de esas obras que Colin Print dice que, bueno, son una de las 20 obras que hay que ver antes de morir. Entonces, vamos a tratar de observar, digamos, a través de la Mona Lisa, un concepto clave para poder analizar y digamos que son dos, ¿no? El concepto de percepción e interpretación. Jolie lo dice ahí en Introducción al Análisis de la Imagen, la percepción es un elemento clave en el análisis, pero ¿qué es la percepción, cierto? Podemos decir que la percepción tiene que ver con el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Nuestros sentidos registran, pero es el cerebro el que percibe. ¿Sí? Y la interpretación tiene que ver con darle un significado a algo determinado, ¿no? La percepción y la interpretación están muy de la mano. El proceso perceptivo, y es importante esto, consiste en decidir cuál de las diferentes interpretaciones que le damos, por ejemplo, en este caso una imagen, es la más adecuada para un caso en concreto, ¿no? Entonces yo puedo interpretar y la percepción me ayuda a decidir cuál de las percepciones, perdón, de las interpretaciones que estoy obteniendo, cuál de esas es la adecuada. Y de eso, digamos, de eso depende el análisis que hagamos. Muy bien, entonces, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿sí? Podemos percibir, digamos, una mujer sonriendo y, bueno, una cantidad de detalles que ya, pues, seguramente, por ser tan estudiada esta imagen, todos tenemos, pues, en la cabeza. Pero bueno, ¿de qué depende ese análisis? ¿De qué depende la percepción? La interpretación depende de muchísimas cosas, ¿no? Esa percepción está mediada eh, por la mirada de la persona que está observando, sus experiencias, sus conocimientos, su formación académica, su orientación política, religiosa, sexual, ¿no? Sus pensamientos, el aprendizaje mismo permea, digamos, como toda esa capacidad de análisis de nuestra mirada para poder tener la percepción que queremos darle, ¿no? Pero digamos que además de esos elementos que son natos de la persona, pues hay otros elementos muy importantes que no tienen que ver con la persona en sí misma, ¿no? Como el contexto. ¿En qué contexto se presenta la imagen? ¿Dónde está observada la imagen? ¿Está en un museo de arte, en una sala de exposiciones, o está en un libro, o lo estoy viendo a través de una pantalla, ¿no?
o hace parte, digamos, de un análisis científico. En fin, el contexto también ayuda a generar ese análisis. Pero miremos una cosa, digamos, tomemos como ejemplo el análisis que hace Freud, Sigmund Freud, por ejemplo, de la obra de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Aquí es importante que tengamos claro que Freud primero tuvo clarísimo el objetivo del análisis. El objetivo de su análisis fue realizar un análisis psicológico de Leonardo da Vinci a partir de los signos y de la construcción semiótica que puede observar de la obra de da Vinci. ¿Sí? Y el método que utiliza es el psicoanálisis. Entonces tiene claro el objetivo y tiene claro el método, porque lo que quiere es con el psicoanálisis leer entre los trazos, entre los colores, entre las expresiones de las pinturas, para encontrar los signos de expresión inconsciente de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Seguramente los encuentra. Haya de dónde extraer la información que interpreta desde su propia mirada, ¿cierto? Desde la mirada de la psique que conoce muy bien Freud, para expresar su opinión, la opinión de un experto. Y me va a permitir aquí leer un par de fragmentos sencillos, rápidos, de Freud, ahí en Psicoanálisis del Arte. Dice, dice Freud, ¿no? Dice, la sonrisa de la Gioconda subyugó a Leonardo porque despertó en su alma algo que en ella dormía desde mucho tiempo atrás, probablemente un recuerdo, y este recuerdo era lo suficientemente importante para no volver ya a borrarse jamás después de su resurrección y obligar al artista a, a crearle continuas exteriorizaciones. ¿Sí? Como importante, digamos, súper interesante cómo Leonardo llega, perdón, cómo Freud llega a esas conclusiones. Entonces, otra partecita aquí rápidamente, porque Leonardo tenía varias pinturas en las que mostraba a mujeres sonriendo. Dice, las mujeres sonrientes no podían ser sino repeticiones de Catalina, su madre, la madre de Leonardo. Y comenzamos a sospechar, ojo con esto, la posibilidad de que la misma poseyera aquella sonrisa enigmática, perdida luego para el artista y que tanto le impresionó cuando volvió a hallarla en los labios de la dama florentina, pues que esta mujer de Florencia, Italia, que se dice fue el modelo de Leonardo para esta pintura. Y concluyo con esta última. Se ha analizado mucho que en la pintura de Leonardo en la Gioconda, es difícil establecer si se trata de un hombre o una mujer, es como una imagen muy andrógena. Entonces dice Freud, continúa aquí, termino con esto. Con estas figuras superó quizás Leonardo el fracaso de su vida erótica, representando en la dichosa reunión de dos caracteres masculino y femenino la realización de los deseos del niño perturbado por la ternura materna. Bueno, entonces estamos hablando de cuál es el alcance que se le puede dar al análisis de una imagen como la Mona Lisa. ¿Sí? Es complejo. Digamos que podemos decir que no existe una única forma de analizar, pueden haber muchas maneras, hay que definir el objetivo del análisis, el método y lo que yo quiero lograr con el análisis que voy a realizar de una imagen. Pero tampoco existe una única interpretación de una imagen. Pueden haber tantas interpretaciones como personas observando la imagen, ¿no? Tampoco siento que deba haber una conclusión única, puntual frente a la imagen objeto de análisis. Bueno, profesora, disculpe que me haya extendido un poquito, pero el tema me generó mucho interés y pues, no sé, me extendí un poco. Discúlpeme, por favor. Muchísimas gracias y hasta luego.